Ahí está. Ya. Hola a todos, bienvenidos al conversatorio de electromovilidad de la Academia Móvenes. Mi nombre es Isidora Bianchi. Y bueno, para un poco contextualizar el por qué estamos acá, el 2020 SQM lanzó la convocatoria de Más litio menos huella y Móvenes salió con el segundo lugar. Entonces, con ese premio, Móvenes hizo un piloto el año pasado y durante todo el verano y regaló 150 becas del curso de electromovilidad general a 150 talleres mecánicos. Entonces, como a modo de cierre y a modo de formalizar, estamos haciendo esta instancia para conversar y aprovechamos de invitar a toda la gente que estaba interesada también en todo lo que son las nuevas tendencias y nuevas oportunidades en lo que es la electromovilidad en Chile y el mundo. Entonces, para esto, Gonzalo nos va a exponer al final sobre estos temas, va a liderar la sesión y es súper importante que si que tienen cualquier tipo de pregunta, la vayan respondiendo, o sea, la vayan poniendo en el chat. Yo la voy a ir recopilando y al final de la presentación de Gonzalo, yo voy a seleccionar alguna y ahí Gonzalo la va a responder. Así que darle la bienvenida y ahora le doy la palabra a Gonzalo para que haga su presentación y podamos conversar sobre este tema. Muchas gracias, Isi, ahí por la presentación. Un gusto, primero que todo, saludarlo a todos. Feliz de estar acá, conversar estos temas súper interesantes de electromovilidad, nuevas tendencias, etcétera. Así que nada, tratemos de tener una sesión interesante. Las preguntas, efectivamente, tal como dijo Isi en el chat, y vamos a intentar responder todas las preguntas. Así que nada, ¿me confirman? ¿Se ve la pantalla, cierto? Sí, Sí, sí. súper, súper, súper. Y lo otro es una noticia, al final de la presentación vamos a anunciar a los 5 ganadores de la extensión de la beca. Hace una beca de aprender a convertir vehículos, máquinas, etcétera, de retrofit, ¿ya? Así que eso lo anunciaremos al final de la sesión. Entonces, para partir esta sesión, efectivamente vamos a hablar de oportunidades en la electromovilidad. Ya de eso se va a tratar este workshop. Hablemos de las oportunidades, qué aristas, qué cambios se avecinan, qué oportunidades hay, y qué rol también ustedes pueden jugar. Ya que un poquito también se trata de eso. Gracias, mi amor. Van a regalar una beca. 5 ahí becas. tratemos de Así que silenciar los deseame suerte micrófonos, para chiquillos. ganármela. Se lo agradecería mucho. Listo. Ya, mira, entonces el objetivo, claro, efectivamente ese, poder realizar visualizar todas estas oportunidades de la electromovilidad. Sí, primero que todo me presento, bueno, yo soy ingeniero civil mecánico de la Universidad de Santiago. Partimos en electromovilidad con mi equipo de trabajo del orden del año 2010, un poco desde las carreras de autos solares que se efectuaron en Chile. Después tuve la oportunidad de sacar un magíster en la Universidad Católica de innovación y hoy día acabo de terminar una especialización en la Universidad de Stanford respecto a temas de electromovilidad, ¿ya? También salimos elegidos entre los 200 actores más, ¿cierto?, que impactan más en innovación a nivel en Chile, ¿cierto? Y hoy día me encuentro, claro, acá en California aprendiendo más un tema relacionado a movilidad eficiente, conociendo Tesla, la Universidad de Stanford, entre otros. Entonces, la idea de esto es poder transmitirles también toda esta experiencia, poder, ¿cierto?, acercar todos estos conocimientos a ustedes. Esa es la idea de estas conversatorias, ¿ya? Nosotros trabajamos principalmente desde una arista de la electromovilidad que tiene relación con la reutilización de lo que hoy día existe, ¿ya? Ese es nuestro foco, poder reutilizar lo que existe sin necesidad de comprar estrictamente cosas nuevas, ¿ya? Eh, y ese proceso se llama retrofit, ¿ya? Nosotros hemos impulsado ese proceso a nivel nacional para que pueda ser efectivo. Ahí, chiquillos, recuerden de silenciar los micrófonos, por favor, se lo agradecería mucho, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, tenemos ese foco de cómo poder fomentar la economía circular en la máquina, en la electromovilidad, en los barcos, ¿cierto? En los diferentes formatos. Recuerden que un punto interesante de esto es el foco en el motor a combustión, no en el auto a combustión. Entonces, es el primer elemento que tenemos que saber diferenciar, ¿cierto? El problema ambiental lo produce el auto a combustión o lo produce el motor a combustión. ¿Lo produce el barco a combustión o lo produce el motor a combustión? Entonces, cuando uno separa ambos mundos, se da cuenta que efectivamente existe una ingeniería del barco, del auto, de la máquina, etcétera, del bus, que es súper interesante poder reutilizar, ¿ya? Súper interesante eso. Por otro lado, también hemos ayudado en las diferentes normativas, en las diferentes aspectos. Disculpa, ahí se salió el...
No ve mi la presentación, ¿cierto? presentación. No, se salió. Ah, ya, espera, déjame. Deme un segundo, chiquillos, por favor, que estamos aquí arreglando algunos temas. Ahí sí creo que tú podés presentar. A ver. Ahora puedes presentar. ¿Sí? ¿Me da este Sí, permiso? Ya, súper bien. Ya, ahí volvimos. Ya, ahí está. entonces, súper. Nuestro foco, claro, es la economía circular, es decir, tú tienes dos mundos para poder abordar la electromovilidad. La economía lineal, es decir, solo comprar máquinas nuevas, vehículos nuevos, barcos nuevos, etcétera, que está muy bien en algunos aspectos ese modelo. No podríamos extender esa conversación, pero también está este segundo modelo que es la economía circular, cómo reutilizar las cosas, ¿cierto? Cómo refaccionar y poder reutilizar todo lo que hoy día existe, ¿ya? Y por otro lado tenemos otro gran dolor a nivel medioambiental que tiene relación con el 25% de las emisiones de contaminantes en el mundo, tiene relación, ¿cierto? Y son emitidos por el sector transporte, ¿ya? Es decir, hay mucho por hacer, aportar, hacer cosas, iniciativa, innovación, creatividad y todo lo que tenga que ver con ello aplicado al sector transporte, inteligencia en el uso de recursos, etcétera, es muy, muy relevante, ¿ya? Porque básicamente hoy día el planeta no da más en ese sentido y obviamente tenemos que actuar ya. Entonces, ya les planteé un problema, ya vimos el contexto, chuta, parece que la electromovilidad es relevante porque ataca un problema que tiene relación con la reducción de contaminantes en el sector transporte, pero la pregunta, y traten de respondérsela ustedes mismos, ¿confían realmente, no en la electromovilidad, en que tenemos que cambiar nuestra forma de movernos? Esa es la primera pregunta. Antes inclusive de hablar del cómo resolver esto, primero tendremos que entender, ¿confiamos en que debemos abordar un cambio de movilidad? Y ahí yo les muestro esta imagen, ¿ya? Y aquí es súper interesante cuál es el sombrero, cuál es el rol que ustedes creen que toman en el día a día, ¿ya? O sea, ustedes son estos mindset o personas que realmente proponen soluciones, proponen cosas nuevas, etcétera. Son los que siguen el camino sin ni siquiera mirar porque están muy ocupados, o son los que miran y en verdad son adversos al riesgo, pero por lo menos tienen la cordialidad de saludar, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, y ustedes tratan de ver sus mismos círculos, de una u otra forma podemos ir ubicando personas en estos tres tipos de roles. Algunos que ni siquiera miran, ni siquiera están alertas a las nuevas tecnologías, ¿ya? Ni siquiera escuchan nuevas propuestas. Están los que escuchan, pero la verdad es que es tanto el costo de cambio que muchas veces prefieren seguir con lo mismo, aunque sea mucho mejor, prefieren seguir esta inercia. Y están los que proponen, están los mindset creativos que van proponiendo soluciones, los innovadores, inclusive dentro de la empresa existen estos personajes, los intraemprendedores que van fomentando la creatividad, las nuevas soluciones, etc. Y ahí es súper importante en qué rol creen ustedes que se encuentran, ¿ya? Porque antes de incluso hablar del cómo, debemos entender si confiamos en este proceso, ¿ya? En este proceso de cambio. Rápidamente, en una clase ultra acelerada de innovación, existe un concepto que se llama las curvas S tecnológicas. ¿En qué consiste eso? Nace una tecnología, miremos esta curva azul, nace una tecnología, se acelera su proliferación, impacto a nivel de mercado, cierta industria, etcétera, y luego se estanca. Y esta forma en el tiempo de comportamiento la vamos a definir como una S. Fíjense que tiene una forma de S. Ahora bien, cuando esta tecnología azul tiende a decantar, tiende a estancarse, tiende a ir finalizando su proceso, nace una nueva tecnología que eventualmente en algún momento la va a sobrepasar. Y esta curva, esta forma de comportamiento de las tecnologías es infinita. Es decir, nace algo, se acelera, muere. Nace algo, se acelera, muere. Entonces, ¿qué pasa con el sistema de combustión? Los motores de combustión, o sea, nacen hace más de 100 años, ¿cierto? O su masificación, después se acelera a inicio de los 1900, ¿cierto? Y después ahora estamos replanteándonos, chuta, parece que no era este el camino necesariamente, el planeta requiere otra tecnología. Y ahí está surgiendo una nueva tecnología, pero quizás en algunos aspectos con rendimiento inferior. Pero el que sea rendimiento inferior hoy día no significa que va a tener cierto rendimiento inferior infinito. ¿Se fijan? O sea, quizá hoy día parte con rendimiento inferior, pero en algún momento ese rendimiento va a ser mucho mejor. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo.
Veamos el ejemplo de los barcos. Esto es un ejemplo que me encanta porque refleja mucho incluso el estado en que nos situamos hoy día. En el eje X nosotros tenemos el año, desde el 1500 hasta el año, ¿cierto? Hasta el año 1900, y en el eje Y tenemos una variable que es la velocidad, básicamente. Entonces, al inicio teníamos los barcos de vela. Los barcos de vela fueron aumentando su velocidad en el tiempo hasta que llegó ciertas características constructivas que hicieron que aumentara mucho más su velocidad, y luego se fue estancando la velocidad. Incipientemente, cercano al 1800, 1750 más o menos, aparece el barco a vapor con una tecnología mucho más lenta, ya mucho más ineficiente, pero en el tiempo lo sobrepasó, ya en velocidad, ¿cierto? Apareció el Titanic en 1912, 21 nudos, es decir, superó al barco vela. ¿Qué decisión? Hoy día, efectivamente, ya conocemos la historia, pero ¿qué decisión creen que tomó? Y esto discútanlo un poco ustedes, la historia, es decir, los dueños de los barcos a vela, ¿qué decisión tomaron? ¿Ustedes qué decisión hubiesen tomado si eran el tipo, a lo mejor el dueño de la empresa más grande de barco a vela? ¿Ven una tecnología emergente? ¿Qué hacen? Tenemos tres opciones: ser pasivo al respecto, atacar esa tecnología o sumarla al core del negocio a lo mejor y sigamos, exploremos con nuevas tecnologías, ¿ya? Y si ustedes se fijan, son los mismos roles que yo les mostré anteriormente. O sea, escuchamos nuevas tecnologías, aportamos a esas nuevas tecnologías o ni siquiera escuchamos. Entonces, al final del día tenemos esos tres roles. La historia nos dice que tomaron el rol de no escuchar y en contra de la tecnología, y lamentablemente el barco vela murió toda la tripulación y significó el fin de la era de los veleros de transporte, ¿ya? Y lo superó esta tecnología. Entonces, la historia también nos va a dar, y aquí tenemos muchos ejemplos, el mundo de los relojes, el mundo de los autos, en diferentes tipos de formatos tecnológicos, de cómo sí tenemos que escuchar, cómo sí tenemos que abrirnos a cierto cambio, aunque el rendimiento sea inferior en el corto plazo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con los vehículos eléctricos? Mucho hablamos de la autonomía y efectivamente es un problema que hay que resolver, el alto costo, etcétera. Pero el que el rendimiento en esos aspectos sea inferior en el corto plazo no implica que lo va a hacer en el largo plazo, ¿ya? Lo mismo con los vehículos de hidrógeno, etcétera. Es abrirnos a ese tipo de tecnología, ¿ya? Entonces, entendemos que a lo mejor, claro, a lo mejor hay que cambiarnos, confiamos en que tenemos que cambiar nuestra forma de movernos, pero la pregunta ahora un poco más profunda es, ¿confiamos efectivamente en la electromovilidad? ¿Creemos que realmente es un aliado en este cambio? Y ahí vamos viendo los aspectos positivos de la electromovilidad. En primer punto, ¿cierto? La eficiencia energética, ¿ya? Y entendamos electromovilidad no solo como un auto eléctrico, y eso es súper importante. Fíjense que al inicio hicimos la diferencia entre autocombustión y motor a combustión. Acá es lo mismo. Entendamos la diferencia en que esto no es solo auto. Electromovilidad, efectivamente, uno habla permanentemente de los autos, pero el motor a combustión está en barcos, trenes, ¿cierto? Autos, camionetas, camiones, máquinas mineras, máquinas de la construcción, el mundo aeronáutico, etcétera. Entonces, ese es nuestro desafío, poder impactar dónde está el motor a combustión y cómo electrificar eso de una manera eficiente. Y de una manera donde nos preocupamos desde donde se generó el electrón hasta donde se consumió ese electrón. Es decir, toda la trazabilidad energética de generación eléctrica, distribución, transmisión y consumo. Ya nos tenemos que preocupar de toda esa columna vertebral de energía. Entonces, respecto a una eficiencia energética, el motor a combustión es una proporción 80-20. Y aquí vamos a ver que el motor eléctrico también. El motor a combustión tiene un 80% de pérdida aproximadamente, es decir, de toda la energía que entra al motor, el 80% tú la pierdes, ¿ya? En calor, roces mecánicos, vibraciones, combustible sin quemar, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo aprovechamos el 20%. Esa es nuestra realidad hoy día a nivel mundial. A nivel mundial nosotros usamos el petróleo, el combustible, etcétera, simplemente para desaprovecharlo. Y como decimos, ¿cierto? A veces en la academia Movener, en otros cursos que tenemos, el motor a combustión es un excelente calefactor, ¿ya? Porque la verdad es que la mayoría de la energía se pierde en calor y es una excelente máquina térmica a nivel de calefactor, ¿ya? Pero solo aprovechamos el 20% para la función objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Ahí.
Gracias. La función objetivo es básicamente poder movernos, ¿ya? Poder mover un vehículo, un barco, una máquina, etcétera. Solo el 20% lo aprovechamos para eso y el 80% lo perdemos. ¿Qué pasa con el motor eléctrico? La curva es al revés. El 80% lo aprovechamos en nuestra función objetivo y solo perdemos un 20%, entre un 20 y un 15% aproximadamente, ¿ya? Entonces fíjense que ya desde un aspecto de eficiencia energética, del uso de los recursos energéticos, es mucho mejor el motor eléctrico, ¿ya? Es una perspectiva. La otra perspectiva es la densidad de potencia que tienen los motores. Si uno ve un motor de las mismas características de potencia, rendimiento, de torque, RPM, etcétera, iguales en combustión y en eléctrico, el motor eléctrico pesa 3 veces menos, ¿ya? Y su volumen es 3 veces menos, ¿ya? Por lo tanto, hay una eficiencia espacial también en el uso de los recursos constructivos, ¿ya? También es mucho más eficiente, ¿ya? Vamos viendo el segundo punto, reducción de emisiones. Y eso es bien interesante porque tenemos, y felizmente tenemos la electromovilidad sí responde efectivamente en una reducción de emisiones, pero, y ahí aparece el pero, sí, solo sí, nos preocupamos también, ¿cierto? Del chiquillo, recuerden silenciar los micrófonos, por favor. Sí, solo sí nos preocupamos del medio ambiente, ¿cierto? Si nos preocupamos del medio ambiente, tenemos esta componente de que el motor eléctrico en su operación es cero emisión, ¿ya? Podríamos ver toda la trazabilidad energética de cómo se hicieron las baterías, cómo se hizo el motor, etcétera, y las podemos comparar. Recuerden que los equipos tienen 3 partes en el ciclo de vida: nacen, operan y mueren, ¿cierto? Es como nosotros también, pues nacemos, vivimos y morimos. Entonces, al nacer se gasta una energía, se gastan recursos, se emiten contaminantes, etcétera. Después está la operación, que es cero emisión en la operación, y hay una parte que es la deposición, es decir, cuando esto ya se termina su vida útil, como el motor eléctrico versus el motor a combustión, y tenemos que comparar ambos aspectos, no solo la generación de los productos, no solo el agua que necesita las baterías de litio, no solo el agua o el CO2 que emite la fabricación de un motor, sino que también la operación y la deposición. Y felizmente hay bibliografía al respecto que el sistema y esta configuración eléctrica todo tiende a impactar menos a nivel de en cualquiera de estos 3 casos de ciclo vida del producto, ¿ya? Por otro lado, la reducción de costos de mantenimiento, como punto número 3. Es súper interesante esto porque si uno ve un motor a combustión, lo despieza, lo abre, vemos cientos de piezas, decenas de piezas móviles que tienen que estar sincronizadas entre sí, muchos roces mecánicos, etcétera. O sea, es una ingeniería, es una pieza de ingeniería, un motor a combustión que ya llegó a un cierto límite técnico que ya no se puede hacer más eficiente. Físicamente imposible, por curvas termodinámicas ya no podemos sacarle muchísimo más rendimiento. Marginalmente aumentar un 0,1% el rendimiento de un motor a combustión es muy excesivamente caro porque ya estamos a un nivel tecnológico muy, muy avanzado. La verdad es que ya se optimizó al máximo el motor a combustión. Y por otro lado tenemos el motor eléctrico que tiene 2 piezas, ¿cierto? Un rotor y un estator y algunas otras piezas, menos de 10 componentes clave, y es 4 veces más eficiente. Por lo tanto, ya desde un aspecto de número de piezas podemos entender que hay menos mantenimiento en un motor eléctrico, ¿cierto?, que en un motor térmico, ¿ya? Y también, no sé si a usted le ha pasado, bueno, yo viví ese caso, que te falla el motor a combustión, tienes problemas de inyectores, se quedan, yo creo que yo sé que muchos saben de estos temas acá, y chuta, es una cirugía a veces que puedes perder el motor, porque ya está todo con tolerancias tan pequeñas que hay que hacerlo muy fino, casi a nivel de fábrica, y la verdad es que ya no se puede optimizar mucho más, ¿ya? Eso lo entretenido del motor eléctrico, es un motor que tú lo puedes tomar con la mano, incluso hay motores de 40 kilos, 30 kilos, kilogramos de peso, que eso hace que sea, si te falló el motor, lo toma y lo cambia y lo repara afuera en el laboratorio y después vuelve a instalarlo. Hay una facilidad en la operación también del postventa que es bien interesante. Como punto número 4, hablemos de la experiencia de carga. Ustedes no pueden cargar combustible en sus casas, ¿cierto? Por razones obvias, no tenemos esa red y sería muy peligroso igual, pero sí ustedes enchufan el refrigerador, el microondas, tostadora,
no sé, secador de pelo, etcétera, y también pueden enchufar su auto. Ya tenemos esa red eléctrica establecida, obviamente para carga lenta, ya eso es súper interesante entender, pero tenemos múltiples formas. O sea, fíjense, ¿se acuerdan que yo le hablé al inicio de las curvas S? Y estas curvas S hablan un poco de que la tecnología puede ser un poco, puede ser incluso harto menos eficiente. Recuerden siempre ese ejemplo, los barcos a vela, los barcos a vapor, puede partir ineficiente, pero tiene una brecha de crecimiento muy, muy relevante. Lo mismo en las cargas. En un futuro que no sea extraño que el auto se carga por inducción, es decir, no hay que enchufarlo, simplemente al estar en una superficie se va a cargar, ¿cierto?, las baterías del vehículo. Hoy día son tecnologías incipientes, nuevas, emergentes, pero en un futuro van a ser las tecnologías dominantes del mercado, ¿ya? Por eso no solo hay una razón de ser de precio, si ustedes se fijan, de que es más caro o más barato, sino que también es abrir las puertas a una nueva tecnología que está atacando un dolor, un problema que es a nivel mundial y muy relevante. Y un aspecto muy relevante acá es la búsqueda permanente no de un auto eléctrico. Yo no soy fanático de los autos eléctricos, yo soy fanático de los autos ecológicos. Y hay una diferenciación tremenda. O sea, si mañana aparece un auto que no es eléctrico, pero es más ecológico que un auto eléctrico, ahí es donde tenemos que ir. Entonces, tenemos que abrir un poco la mente a que no son los autos de hidrógeno, no son los autos eléctricos, sino que tenemos que buscar esa tecnología dominante de auto ecológico que no daña al planeta, que es económico, que es barato su operación, su mantenimiento, postventa, infraestructura de carga, etcétera, ¿ya? Entonces ahí tenemos otro cambio que entender en nuestro mindset de búsqueda de movilidad ecológica, ¿ya? Otro elemento interesante es el ruido. Recuerden, chiquillos, vayan poniendo sus preguntas en el chat. Vamos a seleccionar ahí entre 3 a 5 preguntas para que podamos desarrollarla al final. Ruido, súper interesante. Hay proyectos que flotan solo por el ruido. O sea, ya que el motor eléctrico no emite grandes... Yo sé que a muchos de ustedes les gusta el ruido del motor a combustión, súper bien, y está, pero en algunos segmentos, en algunos procesos, en alguna instancia, eh, es un problema. Es un problema para el operario porque le produce daños. Por lo tanto, en algunos proyectos es súper interesante esta reducción del ruido, ¿ya? Y eso lo entretenido del auto eléctrico, que tiene muchísimo menos ruido que el motor a combustión. De hecho, acá yo me encuentro ahora en California, Estados Unidos, los Uber, la mayoría son Tesla, muchos autos eléctricos, y la verdad es que se valora eso en las calles, o sea, no hay ruido en las calles. Y los autos eléctricos están a un nivel de que les ponen música, ruido, para que puedan uno percibir que viene. O sea, uno maneja el ruido que quiere, ¿ya? Entonces, súper, sigamos. Recuerden que estamos hablando de las bondades de la electromovilidad, un poco para generar esta confianza. Creemos, no creemos, y es muy válido ambas posturas también, pero lo interesante es conocer al detalle la tecnología. Y aquí está el aspecto que más me interesa, más me gusta de la electromovilidad, que no tiene que ver nada con la eficiencia energética, con todo lo que hemos hablado, sino que tiene que ver con la cultura. ¿Ya? O sea, ¿qué tipo de planeta estamos dejando si estamos fomentando un 80% de pérdidas de energía, estamos fomentando una economía, ¿cierto?, que libera recursos contaminantes al medio ambiente, una tecnología donde no nos estamos preocupando por el planeta, etcétera? O sea, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con las nuevas generaciones también, y vienen con otro switch, vienen con otro cambio que es mucho más ecológico. Puede ser las razones que sean, pero ahí es donde tenemos que ir, de otra forma, qué mundo estamos dejando, qué nivel de conciencia, no solo ir a comprar un auto eléctrico, sino que tú compras un auto eléctrico, pero tienes un cambio de comportamiento cultural, es decir, no dejas las luces encendidas en tu casa, si eres eficiente en el uso de recursos hídricos para lavar algo tan simple como la loza, etcétera. O sea, cómo tú utilizas los recursos en tu día a día, ¿ya? Uno como humano, ¿cierto? Como persona, va utilizando X cantidad de kilowatt-horas de energía al día. También uno emite cierto CO2 o contaminante al día. Y cómo esos indicadores diarios los tenemos que ir reduciendo en el tiempo. Por una razón muy lógica, que la población va aumentando y necesitamos ser mucho más eficientes, mucho más conscientes y mucho más también interesados en cuidar nuestra gran casa, que al final del día es el planeta. Y eso tiene que ver ni siquiera con una lógica territorial. O sea, si hay un auto eléctrico en Perú, bienvenido, nos ayuda a todos. Si hay un auto eléctrico en Francia, bienvenido. O sea, es algo que es nivel planeta. Ya el aire, ¿cierto?, lo compartimos a nivel global, por lo tanto necesitamos
necesitamos una conciencia a nivel global, ¿ya? Y eso es y ese tejido que uno va generando tiene relación mucho con la cultura, ¿ya? Entonces, ese es un ámbito muy interesante. Generalmente cuando hablamos de electromovilidad están los típicos charlistas hablando del auto eléctrico, el nuevo motor, la nueva tecnología, pero esto yo diría que para mí por lo menos, y así lo planteamos en el libro que escribimos, de Winning Retrofit, pueden darse cuenta que tiene mucha relación con la cultura, más que con la tecnología, ¿ya? A no ser que tú seas el productor de la tecnología, tiene mucho que decir, pero yo diría que la cultura es lo principal, está al centro de este cambio, ¿ya? Ya, si no los convencí hasta este punto de la electromovilidad, hay muchas otras bondades, hay cositas en contra también. Recuerde la curva S que parte desde un rendimiento inferior y luego de eso va aumentando su rendimiento. Las oportunidades laborales, ¿ya? O sea, profesionales, chuta, ustedes saben que la inteligencia artificial, las diferentes tecnologías están desafiando todo. O sea, un médico está siendo desafiado, un abogado está siendo desafiado, un arquitecto, un editor, etcétera. O sea, todos los roles están siendo desafiados. ¿Qué pasa en la electromovilidad también? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es el rol de ustedes? ¿Dónde se quieren posicionar en esta nueva, ¿cierto?, tecnología, ¿ya? Por ahí pongamos el micrófono el silencio, chiquillos, se lo agradecería harto. Entonces, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es mi rol en este nuevo cambio? ¿Ya? Mi rol es que ser usuario de la electromovilidad, voy a ser el que fabrica autos, voy a ser el que repara batería, voy a ser profesor al respecto, voy a dar charlas al respecto, voy a, no sé, generar una ONG que tenga relación con electromovilidad, voy a hacer un cambio, la verdad es que a nivel personal en mi casa. ¿Cuál es tu rol? ¿Cómo vas a aportar? ¿Cómo vas a estar ahí inmerso en esto? Me imagino que los que leyeron el título de este workshop tienen relación con oportunidades, por lo tanto, me imagino que están visualizando en qué lugar ustedes posicionarse y colocar este sombrero. Esto es lo mismo que una obra de teatro. Ustedes ven una obra, ven la punta del iceberg, ven las personas que están en esa obra, ven lo bonito del resultado del proceso, que uno puede ver los autos en la calle, pero detrás de que todo esto funcione hay mucha gente, muchos roles, el que está atento al escenario, el que está atento a las personas del público, el que está preocupado de las luces. ¿Cuál es el rol de ustedes? ¿Cuál es ese casco que se van a colocar en esta materia de cambio de movilidad? Que no tiene, recuerden que no es solo electromovilidad, es el cambio de movilidad. Si hoy día esa movilidad se llama electromovilidad, bienvenido, pero tenemos que buscar la movilidad ecológica permanentemente. Y la verdad es que tienen muchas formas, o sea, pueden estar involucrados en el servicio técnico, en el servicio de telemetría, servicios de seguro asociados, reciclaje, servicio de transporte de personas con movilidad eléctrica, servicios de inversión asociados a nuevas tecnologías de este tema, ONG, difusión, política, ventas de equipo y accesorios, ventas de vehículos, ventas de máquinas, en el mundo también asociado a difusión, ¿cierto? A enseñar de estos temas, etcétera. O sea, no crean que la única forma de participar es ir y comprar y gastar mucho dinero por un auto eléctrico, que hoy día es bastante caro, sino que tienen muchas formas de poder ser parte de este ecosistema de electromovilidad. ¿Ya? Lo importante es obviamente ahí alinear lo que ustedes saben, sus desafíos, sus propósitos y ver dónde calzan en alguna. Y esta es solo un ejemplo de las diferentes formas de que ustedes se pueden ser parte de todas estas oportunidades. Un taller mecánico que aborda vehículo a combustión puede ser perfectamente parte de un taller de electromovilidad que aborda vehículo eléctrico, ¿ya? Obviamente amerita cierta capacitación, cierta actualización de infraestructura, pero recordemos que un auto eléctrico tiene mucho que ver con la mecánica tradicional. Los sistemas de suspensión son muy semejantes, sistemas estructural, etcétera. O sea, hay mucho de la mecánica tradicional que lo tiene un auto eléctrico. No es 100% diferente, no está en 180 grados, sino que tenemos ya una componente avanzada, ¿ya? ¿Qué desafío? Y aquí ya como último tópico para finalizar nos quedan 6 minutos de esta charla, ¿cierto? ¿Qué desafíos se presentan? Ya le expliqué un poco ¿cierto? El problema global, le expliqué un poco de la electromovilidad y sus bondades, le expliqué un poco que tienen diferentes roles para poder posicionarse en este cambio de movilidad, pero hoy día qué desafíos se presentan también en esta materia, ¿ya? Y un aspecto es que no lo resuelve la electromovilidad, tiene relación con la eficiencia espacial.
eficiencia espacial. Es decir, por muy eléctrico que sea el auto, el tráfico va a seguir existiendo, ¿ya? Y ahí es súper interesante cómo fomentamos a lo mejor el uso de la bicicleta. Chuta, es que yo no ando en bicicleta porque no hay ciclovía. ¿Cómo mejoramos la ciclovía? Chuta, es que yo, aunque haya ciclovía, no ando porque es inseguro mi barrio. ¿Cómo mejoramos la seguridad? Entonces, si ustedes se fijan, es una reacción en cadena de diferentes formas de mejorar la ciudad para que podamos abordar una movilidad ecológica. Recuerden eso, no es solo fomentar el auto eléctrico, ¿ya? Yo estoy en contra y muchos estamos en contra de solo fomentar el auto eléctrico, sino que tenemos que fomentar una movilidad ecológica. Y con ese concepto me gustaría que se fueran. Fomentar la movilidad ecológica, no necesariamente el auto eléctrico. El auto eléctrico es un insumo para este objetivo final, ¿ya? Cómo reducimos la cantidad de autos en las calles, que solo circula una persona. Fíjense esta imagen, la número 2. En los mismos autos que vemos al lado izquierdo, pero, o sea, es la misma cantidad de personas, pero sin el auto. Fíjense las distancias entre ellos. La misma cantidad de personas en bus, fíjense la distancia, y la misma cantidad en bicicleta, ¿ya? Entonces, ahí hay un desafío de movilidad ecológica muy relevante que tiene que ver con la eficiencia espacial, que escapa al tipo de motor que usa el sistema, ¿ya? Movilidad autónoma. Estos carros se ven mucho acá en Estados Unidos respecto a delivery para poder entregar las cosas, etcétera. Lo hace un vehículo autónomo que circula en las calles, ¿ya? Entonces, el tema autónomo, el prescindir de un chofer en algunos casos, puede ser un gran desafío también a abordar en los próximos años. Que no le extrañe que esto se pueda ver prontamente en Chile también y en otros lugares de Latinoamérica. Alto tonelaje, ¿qué está pasando con ellos? Hoy día efectivamente hay desafíos aerodinámicos, hay desafíos de potencia, hay desafíos de movilidad autónoma, movilidad eficiente y movilidad segura, ¿ya? Ustedes saben que cuando hay un accidente, no sé, en un camión, no es lo mismo que un accidente con solo autos, ¿se fijan? O sea, hay una masa de 30 toneladas que se está moviendo a 90 kilómetros por hora que tiene la capacidad destructiva de, ¿cierto?, la potencia para destruir cualquier cosa. Entonces, ahí hay muchos desafíos que no tienen que ver, fíjese de nuevo, no solo con el motor a combustión, tiene que ver con otros aspectos tecnológicos como ¿cierto?, la autonomía, eficiencia espacial, aerodinámica, etc. ¿Ya? Maquinaria eléctrica, se ha desarrollado mucho, se está avanzando mucho, pero necesitamos mucho más también. ¿Ya? Hay muchas maquinarias que todavía ni siquiera hemos hablado de que si son eléctricas o no. Hay maquinarias que efectivamente contaminan lo que contaminan 200 autos o 100 autos, o sea, solo porque no pasan por ningún tipo de revisión técnica. ¿Ya? A veces impactar en una máquina significa impactar en 200 vehículos. Fíjense el orden de magnitud. Por lo tanto, las máquinas yo diría que es un segmento muy relevante porque no tienen esta revisión tan permanente de plantas de revisión técnica, porque a veces no circulan en las calles, etc. Ahí tenemos mucho que hacer también para hacer una movilidad mucho más ecológica. Embarcaciones también. Ahí estamos trabajando también con la ONG para poder realizar diferentes tipos de instancias, acercar, y recuerden, nuestro foco principal es el cambio cultural. De eso se trata y es el foco también de la Academia Movener. academiamovener.com trata de eso, cómo acercamos esta tecnología a las personas, cómo generamos bibliografía, lectura, etc. ¿Ya? Ahí tenemos otro aspecto muy... Recuerden que los barcos no tienen ruedas, van rozando el agua todo el tiempo, por lo tanto el desgaste en la necesidad energética es mucho mayor. Ya no van rodando, sino que van rozando, y eso, el orden de magnitud de gasto energético es mucho más, ¿ya? Y eso hace que aquí la electromovilidad sea un gran aliado. Ya finalizando, algunos puntos del retrofit, ¿qué pasa con ello? O sea, ¿puede ser una opción? Sí, totalmente. Es algo súper interesante esta lógica de reutilizar, pero no la única. La verdad es que sí, en algunos casos es mucho mejor comprar equipos nuevos, pero en algunos casos sí es tremendamente válida esta herramienta de reconvertir lo que ya existe, ¿ya? Otros desafíos, y un poco ya, aunque parezca muy futurista, bueno, aquí podemos ver auto Tesla, ¿cierto? Esta camioneta. Pero fíjense, acá en Estados Unidos ya se está hablando, hay decenas de empresas de autos voladores, ya es una realidad. El que un auto sea volador, estamos hablando de que ya no necesita estar pegado al suelo, sino que tiene infinito espacio a lo largo de la altura para poder moverse, y eso resuelve efectivamente el tema del tráfico. ¿Se acuerdan que lo dijimos? El tráfico no lo va a resolver
la congestión no la va a resolver el auto eléctrico, sino que la va a resolver soluciones como esta. Fíjense acá, autos solares. Ya hay proyectos que van a comercializar autos solares, que el mismo auto se pueda recargar con la energía solar. Son cosas reales, o sea, esto no es ciencia ficción, esto es real, esto son imágenes que saqué ayer de diferentes empresas que hoy día existen acá en Estados Unidos. Y eso va a llegar a Chile también. Entonces, de nuevo, ¿cómo nos vamos a sumar a esto? ¿Qué rol nos vamos a colocar? ¿Creemos en esto? ¿No creemos? ¿Qué le vamos a exigir en el corto plazo? ¿Qué le vamos a exigir en el mediano y largo plazo? ¿Ya? Nuevas experiencias, algo súper importante es cómo generamos también nuevas experiencias, atraigamos, no hablemos solo de lo técnico, qué bueno que acá no solo hay personas que son profesores, expertos en temas de electromovilidad, sino que también apasionados respecto a estos temas, porque la verdad es que necesitamos generar, atraer, ¿cierto? Que no sea fome la electromovilidad, tenemos que hacer movilidad entretenida, seductora, ¿cierto? Que te guste ir a tomar un transporte público. Hoy día yo entiendo, o sea, yo he tomado transporte público toda mi vida, el tema de la seguridad, o sea, el metro hasta el día de hoy se ve colapsado, lo último, siempre ha estado colapsado el metro. Entonces, ¿cómo mejoramos la experiencia? No solo fijarse en la tecnología, sino que en la experiencia de las personas, que vayan cómodas, que vayan felices, cómo cambiamos de algo inseguro a algo seguro. Entonces, fíjense que no son directamente hablar de un motor eléctrico, tiene otros elementos intangibles que son mucho más relevantes inclusive. Bueno, un poco lo hablábamos, el colapso, y esto no solo pasa en Chile, sino que en muchos países de Latinoamérica todavía no resolvemos el problema del colapso. ¿Te fijan? O sea, ¿cómo podemos trabajar en ello? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Ustedes creen que el 90% de estas personas obviamente está cansada, tiene una mala experiencia, por muy eléctrico que sea el sistema? Y este es un ejemplo que me encanta, porque el metro es eléctrico, pero por muy eléctrico no resuelve estos temas que son de experiencia. ¿Ya? Smart City, diseño ciudad, es decir, cómo generamos, igual, seguimos con el mismo tópico de experiencia, cómo generamos una ciudad inteligente, cómo generamos un espacio creativo, un espacio feliz, donde hay seguridad, donde se respeta al ciclista, donde se respeta al peatón, los vehículos son respetuosos también con la señalética, la conectividad, información instantánea para tomar decisiones, y este diseño completo es algo que también tenemos que reconfigurar. Ya los arquitectos de hace 30 años ya no tenían las mismas condiciones de borde que hoy día. Hoy día tenemos que replantear absolutamente todo. ¿Ya? La seguridad del sistema, yo diría que uno de los aspectos, a veces puedes tener súper ineficiente tecnológicamente las cosas, pero si estás seguro, a veces estás más tranquilo. Pero casualmente no es el caso. Y también mejorar seguridad, yo les planteé el ejemplo al inicio, es que a lo mejor voy a dejar el auto en mi casa porque voy a creer, ¿cierto?, en el transporte público porque es seguro. Listo. Entonces, mejorar en seguridad es mejorar en electromovilidad, es mejorar en movilidad ecológica. ¿Se fija? Está todo enlazado de una u otra forma. ¿Ya? Y ya finalizando esta presentación, la verdad es que feliz de haberme quedado muchísimo más tiempo. Pueden conocer también los productos de la Academia Movener en academiamovener.com. Ahí hay un workshop que solo habla de esto, de innovación, diferente bibliografía, y vamos a dejar ahí esta presentación en modo gratuito para que si quieren volver a verla, no hay ningún problema, probablemente en estos días ya va a estar operativo, pero ahí atento a academiamovener.com. ¿Ya? Bueno, chiquillos, por su atención, muchas gracias, un placer haber estado acá, y nada, ahora partamos con algunas preguntas que ustedes puedan tener. Ya, buenísimo. Gracias, Gonzalo. Ahí junté 5 preguntas. La primera es de Nahuel, que dice: ¿cuál es la situación actual de la legislación en relación a la electromovilidad y qué permiten hacer la conversión de vehículos? ¿Son validadas estas conversiones por las plantas, por las plantas de revisión técnica? Sí, no, muy buena pregunta. Bueno, los que conocen a Movener hace mucho tiempo, venimos trabajando en apoyar y fomentar la conversión en el tiempo, así que, pero no, todavía no es legal, respondiendo directamente a la pregunta, todavía no es legal, por eso tampoco nosotros tratamos de generar tanta expectativa. Yo sé, nos preguntan todos los días la verdad, pero no, todavía no es legal. Sí tratamos de siempre dar noticias al respecto, y también de que conozcan al respecto de la electromovilidad, o sea, la eficiencia de los equipos, etcétera. Pero sí se va a aprobar en Chile, por lo menos. Yo sé que hay gente que no solo de Chile acá, pero es el contexto de Chile respecto a normativas de retrofit. Pero sí, probablemente en los próximos meses se debería esto regularizar. Ese es el contexto. Ya, perfecto.
Perfecto. Una segunda pregunta es de Eric, que pregunta si en Chile se pueden encontrar kits de conversión. Claro, bueno, siguiendo ahí con el mismo tópico de conversión, puedes encontrar kit. La verdad es que una cosa es el kit y otra cosa es convertir algo. O sea, el kit tú lo puedes comprar por AliExpress, Alibaba, ¿cierto? Amazon, etcétera. Otra cosa es generar las piezas de adaptación, la ingeniería apropiada, las memorias de cálculo eléctrica, mecánica, la instalación, los cálculos de conductores. O sea, hay toda una ingeniería que hay detrás de eso, la infraestructura de alto voltaje. O sea, basta que tú te equivoques y puedas tener algún tipo de accidente. Entonces, nosotros fomentamos mucho el aspecto de seguridad también, de que todas estas cosas tenemos que hacerlas estrictamente con las medidas, la infraestructura adecuada, etcétera, ¿ya? Entonces, ojo, entonces resumiendo, una cosa es el kit y otra cosa es efectivamente una conversión, ¿ya? Que es lo mismo que tratar un auto 100% eléctrico, un Nissan Leaf o un Tesla, lo que sea. Tenemos que tener la infraestructura, tenemos que tener los elementos de protección personal, no es llegar a intervenirlos, ya que puede ser uno, quizá uno diría, un problemilla de la electromovilidad que necesita una infraestructura un poco más avanzada también. Ya no puede ir con una herramienta clásica a intervenir un vehículo eléctrico. ¿Mm? Vamos ahí con la siguiente pregunta, Isi. Y a la siguiente pregunta es de Mauricio, que dice, Gonzalo, ¿cómo ves la sustentabilidad de los proveedores de materiales requeridos para la fabricación de vehículos eléctricos, como por ejemplo el cobre? Sí, muy buena, muy buena. A ver, yo creo que acá tenemos que diferenciar una cosa, el corto plazo, mediano y largo plazo. Entonces, en Chile está casualmente el mejor ecosistema del planeta para trabajar electromovilidad. O sea, los profesionales, los técnicos y la industria que se pueda fomentar en Chile es tremenda. O sea, tenemos el mejor, cierto, sol del mundo en el norte. El mejor sol del mundo, o sea, la mejor radiación, podemos poner un panel solar y rebalsamos de energía. O sea, el costo de esa energía, ahí tenemos el potencial de hacer hidrógeno verde. Tenemos cobre, somos líderes en cobre, líderes en litio, ¿cierto? Etcétera. Entonces, son puros cobre, energía. Recuérdense que yo les dije, preocupémonos de toda la trazabilidad energética. O sea, necesitamos generar electrones limpios, ¿ya? Y eso, energía solar, por lo menos en el norte de Chile, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esa posibilidad de generar energía limpia, tenemos los materiales como cobre, litio, que son estratégicos, que los tenemos en nuestro país. Entonces, una cosa es la parte estratégica, que en Chile existe, y obviamente cada día el consumidor, los usuarios están exigiendo productos limpios, que su trazabilidad en emisiones de CO2 sea más limpia, y eso es un gran desafío para todos los productores. Ahora bien, durante estos 100 años las producciones de vehículos, no sé, no le hemos exigido tanto como sí le estamos exigiendo al auto eléctrico. Yo creo que está bien ser exigente respecto a materia medioambiental, pero ya hay un daño hecho por el sistema de combustión que quizás va a traspasar a muchas generaciones más, ¿ya? O sea, estamos hipotecando el aire de nuestros nietos, estamos hipotecando el aire de los nietos de nuestros nietos, ¿se fijan? Entonces, tenemos que actuar rápido con tecnologías disruptivas, preocupadas por el medio ambiente, etcétera. Pero bueno, esa es una pregunta que da para una charla por sí sola, así que para seguir con otras preguntas, ahí sí, dale no. Perfecto. Bueno, Mauricio tiene otra pregunta también que dice, yo vivo en un edificio y en mi estacionamiento no cuenta con enchufe. ¿Qué otras alternativas o soluciones existen para poder adaptar un espacio con estas características para poder cargar un vehículo eléctrico? Sí, mira, la verdad pasa mucho ahí, un saludo a Mauricio, pasa mucho esos temas. La verdad es que la infraestructura antes no se pensó para auto eléctrico, o sea, desde cero no fue pensado. Hoy día en muchas edificaciones sí, parten con una lógica pensando en que va a tener auto eléctrico enchufado, porque entienden la tendencia y entienden que eso es algo real. Ahí tecnología, obviamente no piensan en poner un generador diésel para cargar auto eléctrico, no sería contraproducente, no es la idea. Pero claro, efectivamente al final del día tú tienes solo la opción. Yo he visto casos donde efectivamente, de hecho tuvimos un cliente que habló con el comité del edificio, instalaron algunos cargadores, partieron con 2 o 3 cargadores, lento, la verdad está siempre la opción lenta, de adaptar un cargador lento de 3 kilowatts, etcétera, que es lo que gastan 2 hervidores eléctricos, que tiene la potencia del edificio para ello, hacer la instalación, etcétera. Y la otra alternativa, claro, solo carga en la ciudad, aprovechar los puntos de carga, tener buena información. Hay muchas fuentes de información que no son muy exactas respecto a qué punto de carga está operativo, cuál no, etcétera. ¿Ya? Yo creo que un acceso a información ahí te podría ayudar mucho a elegir bien tu estación de carga. Bueno.
Y la última pregunta es de otro Mauricio, que dice si tienen algún acuerdo de cooperación con alguna organización de la región, en alguna región. De las regiones, la verdad es que poco, y la verdad es que estamos súper abiertos a ello, a difundir esto, el tema cultural, la educación. Ustedes saben que aquí no solo hablar lo que menos traté es hablar técnicamente y mostrar curvas técnicas de un motor eléctrico. Lo importante acá es que todos se sientan parte, desde una persona que no sabe nada de electromovilidad hasta un doctor experto en electromovilidad. O sea, que todo este abanico de personas que puedan creer en esto. Por eso les partí la pregunta: ¿creemos o no creemos? Yo creo que es la primera capa que tenemos que resolver, si creemos o no creemos. Después hablemos del motor eléctrico, cuál comprar. Después hablemos del kit, ¿se fijan? Pero lo primero es creer en este cambio de movilidad, y después es efectivamente la electromovilidad, ¿cierto? Este héroe que nos va a salvar. Entonces, ese es un poco el primer planteamiento, y felices de realizar alianza ahí. Escríbanos nomás, mi correo gonzalo@movener.com. Felices de poder recibir ahí correo para que podamos hacer algún tipo de alianza. Ya, buenísimo. Y ahí la última pregunta antes Ya, de vamos pasar con la al... última. La última. David dice, ¿hay discusión en el horizonte para incentivar la industrialización en Chile o de introducir bonos verdes? En la Unión Europea se ahorra casi 7 millones por comprar autos eléctricos. Sí, la verdad es que, bueno, hay un tema de permiso de circulación para vehículos ecológicos. Algunas estaciones de carga tienen carga gratis. Los primeros, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay uno que, ¿por qué hablo de Estados Unidos? Porque a veces Chile copia muchas cositas que se hacen acá. Si tú tienes un auto eléctrico, no me acuerdo cuántos son no me acuerdo la cifra de cuántos kilowatt-horas son, pero los primeros kilowatt-horas son gratis si tú lo cargas en diferentes estaciones de carga. Hay como un bono de carga, es como que te dieran un bono de combustible, pero de electrones en este caso, para el auto eléctrico. Entonces, hay incentivos de ese tipo. Claro, bueno, a veces hay también incentivos privados, porque a veces corporativos, grandes corporativos tienen su casa matriz afuera, y hay una iniciativa de reducción de huellas de carbono a nivel global. Y hay incentivos privados en ese sentido también. Pero nada, la verdad es que falta mucho más. Yo soy bien crítico de ese aspecto pero yo creo que la capa, inclusive, antes de hablar de los incentivos, vuelvo a lo mismo: hacer que las personas crean en esto. O sea, cómo seducimos al respecto de este cambio, del cambio que necesitamos. Después veamos cómo, si insisto, el tema de incentivos es un cómo lo hacemos, es algo para que fluya esta cosa. Pero lo primero es si creemos o no creemos, ¿ya? Yo creo que ahí tenemos tremendo desafío. En los colegios se está enseñando esto, en la universidad realmente salen preparados para este tema. Los profesores que forman alumnos creen en esto. Hay muchos profes que basta que uno converse con ellos y dice, no, esto es una mentira, ¿Te fijas? O sea, tenemos mucho que cambie mentalidad antes de ver esos cómo. Y si lo atacamos en paralelo, mucho mejor. Ya, perfecto. Bueno, darle las gracias a todos los que participaron y como comentamos al principio, vamos a regalar 5 becas, que es para el curso de conversión de retrofit, especialmente a la gente que, bueno, que participó del conversatorio y que también pudo hacer el curso de electromovilidad general. Entonces, estos 5 becados al final van a ser, los sorteamos mientras ahí Gonzalo estaba exponiendo, y salió Bruno Oces, Eliseo Tobar, Joel Barrientos, Alan Lucero e Ignacio Espinace. Así que les vamos a estar enviando ahí el correo para que puedan activar su curso de beca Retrofit. Sí, muchas felicitaciones y muchas gracias a todos por participar también. Sí, muchas gracias a todos. Felicitaciones a los ganadores y sigamos en contacto. La verdad es que queremos seguir haciendo diferentes conversatorios, workshops, charlas, así que nada, le agradezco la presencia y que tengan una linda mañana. Cuídense mucho. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, chicos, se pasaron. Nos vemos. Felicitaciones por la charla. Cuídense. Chao. Gracias. Muchas gracias, felicitaciones.